Hola, hola mi gente bella, mi gente hermosa. Gracias por tu presencia, por estos de vida que podemos compartir. Un saludo a todos. He leído todos los mensajes, siempre lo hacemos. Aquí están las cartas transparentes. Pues hoy me estoy debatiendo entre volver a leer con las cartas transparentes o el tarot egipcio. Ya vamos a ver cómo se va desarrollando la lectura. Hay mucha información. Eso sí puedo percibir desde el instante presente, desde el momento cero. Así que lo que sí, voy a empezar con un oráculo muy potente que tenía tiempo, el oráculo de luces y sombras, importante. Vamos a ver qué información nos tiene. Oráculo de luces y sombras. Sí, señor, mucha información para Venezuela en este momento. La renuncia, wow. Ángel Violeta, tenemos Amara, la me une. Aloha al sanador. Pues mira, mi gente, vamos a interpretar lo mejor posible estas tres cartas oraculares. Vuelvo y repito, es un oráculo muy potente. Nos están hablando de una energía muy potente que cada vez es más evidente, mi gente. Estos progres, vacíos de ideas, expertos en disfraces morales, oportunistas, quedan completamente expuestos. Sus relatos morales se caen cada vez más, su ruido ya no convence y su arrogancia empieza a volverse cada vez más en contra de ellos. Cada vez más en contra de ellos. Por lo menos en España. España con Venezuela lo tiene claro, mi gente. Aquí la llevan clara. Cada día hay más señalados, cada día más desmentidos, más hundidos en su propia ignorancia. Y no hablamos solo de progres de pancarta. Hablamos también de progres de corbata que están incrustaditos en los grandes cargos, en grandes puestos, muy incrustados ellos, muy bien acomodaditos, dirigiendo el país desde la hipocresía, desde el cinismo y la mentira institucionalizada. El velo se ha caído, mi gente, el velo se cae y cuando la verdad se asoma, el relato no sobrevive. El relato es imposible que se mantenga y esta dinámica, esta retórica, estas narrativas de esta gente que se creen expertos en todos, creen que han pasado por todo, que se la saben todas y lo único que utilizan es estas situaciones de dolor, de diferentes situaciones, diferentes colectivos para imponer un relato y mantenerse vivos. ¡Wow! Importante esta energía. Para nada esperaba que serían estas tres cartas de limpieza. Son cartas de limpieza, claro que sí. Gracias, 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 gracias. No voy a decir que no al tarot egipcio. Me vienen con información bastante importante, quizás de tiempo para ambos tarot. Vamos a ello. Vamos a ello. Mucha información, mi gente. Gracias, gracias, mi gente bella, mi gente hermosa. Vamos a empezar. Vamos a empezar acá porque siento la energía viene fuerte. Esta gentecilla, estos progres, esta gente de turno que aprovechan el dolor de turno, no importa que hablen, que opinen. Ok. Condescendencia 64, el ermitaño importante, arcano mayor número 9, el ermitaño acá en el egipcio. Problemas, muchos problemas, mi gente, muchas situaciones reversadas y el aislamiento. Esta gente pues que hable, mi gente, que opinen, que pontifiquen desde su sofá moral. Pero que ¿qué van a saber ellos de los problemas que hemos vivido en Venezuela? ¿Qué van a saber ellos del dolor real? ¿Qué van a saber del hambre, del exilio forzado, de los hijos separados de sus padres, de los muertos sin justicias? ¿Qué van a saber de un país saqueado durante 27 años mientras el mundo miraba a otro lado? Los progres españoles de calle, de corbata, no entienden a Venezuela porque nunca la han vivido. No han sufrido los apagones interminables, mi gente. No han sufrido los apagones interminables, hospitales sin insumos, ni una dictadura que roba, tortura, expulsa a su gente. Hablan de derechos mientras justifican tiranías. Hablan de democracias mientras blanquean criminales. Cada día se quedan más expuestos. Y esto es relevante porque no solamente es en el plano de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo con Venezuela y más que va a suceder, más que vamos a estar viendo estos escenarios de esta gente que habla sin saber. Ahora me pregunto yo, ¿dónde están que son tan condescendientes, ellos tan dadivosos, ¿no?
tan metidos en donde no los llaman. ¿Dónde está esta gente apoyando lo que está sucediendo en momento presente in situ en Irán con las mujeres, estos feministas, estas feministas que tanto se llenan la boca de, no puedo decir la palabra porque de verdad no es parte de mi vocabulario, pero de excremento, opinando, diciendo, hablando? ¿Dónde están ellas? ¿Dónde están ellas metidas en este momento que están haciendo tanto daño a las mujeres en Irán? Y en este momento de tanto movimiento, tanta movilización, pues es importante que salgan. Tenemos el faraón. Mi gente, aquí tenemos no solamente una carta me llama la atención que salga el faraón hablando de esto, porque es la sangre con el león que corta. Fíjate que aquí es el corte total, inmediato de sistemas, hablando precisamente de quienes hablan, de quienes se meten donde no los llaman, de quienes utilizan el dolor ajeno para propagandistas, para propaganda, para todo esto. Es el corte completo. Aquí hay un corte total de situación, un corte no solamente en Venezuela, sino también que se extrapola, que sale. Es importante tener aquí la carta del faraón porque siento que en cualquier momento puede salir la faraona. Puede salir la faraona. Importante energía que estamos viendo en este instante. Marta González. Tengo a Marta González. Un saludo, cariño. Tu pregunta te la respondo enseguida, mi amor. Enseguida te la respondo. Para Marta González pregunta. Que el dinero que se ha incautado, el dinero que se ha recogido, el dinero que se ha congelado, todas las cuentas, ¿para dónde va? ¿Va para Venezuela? El equipo. Mi gente, sí. Marta, sí. Ese dinero va para la reconstrucción de Venezuela. Mira cómo están estos trabajadores construyendo en equipo, construyendo un obelisco, tallándolo a fuerza, a mano, ahora mismo, y todas las manos que están abajo. Hay una construcción, trabajo en equipo. Ese dinero no va a ir para un fondo vacío, no va a ir para un fondo seco, mi gente. Venezuela va a sentir y va a ver pronto, muy pronto, ese dinero de retorno. ¿De qué manera? Insumos sanitarios, salud, educación, equipos médicos, importantísima la salud ahora mismo, restablecerla en Venezuela, restablecimiento de hospitales, volverlos a equipar, infraestructura, mi gente, infraestructura, reconstrucción de la ley, de las instituciones que están rotas, quebradas, caídas. Todo ese dinero se va a utilizar para esto. También Maribel Pérez, saludos, mi reina, gracias, saludos. Ella está en Cuba. Pronto vamos a hacer un programa sobre Cuba. Cuando tengamos el momento y las energías necesarias para hacerlo, pues lo haremos, claro que sí. Pues nada, mi gente, voy a sacar una carta más de el nacimiento. Pues, mi gente, el nacimiento de una nueva energía, de un nuevo país. Tenemos cada día se pone un grano de arena, cada día se está construyendo. Ya ahora mismo no se cuenta en días, se cuenta en horas la evolución de Venezuela, en horas. Ahora con la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, una muy buena noticia, la liberación de presos políticos importantes se va a seguir dando de una manera corrida, fluida. Ya sabemos de este señor Diosdado que se encarga de ponerle trancas, piedras a la carreta, pero no nos preocupemos por él porque él va a recibir en muy poquito tiempo, va a recibir su estocada final. Él va a recibir el freno de mano que corresponde, que merece y al nivel que merece. De resto, todo está fluyendo. Hay un nacimiento en Venezuela bastante fluido, bastante bonito. Las aguas empiezan a retomar su cauce. Ciertamente ahora mismo hay muchas aguas revueltas, pero empiezan a tomar su cauce, empiezan a calmarse, empieza a haber una calma necesaria. Voy a ver con el tema de las preguntas, mi gente bella, mi gente hermosa. Vámonos con el tarot transparente, claro que sí. Agradecidos que esta gente, el relato cada día se les caiga más. Cada vez se les cae más. No les duele Venezuela para nada. Les molesta que la verdad los desnude a estos izquierdosos progres que lo que hacen es dañar todo lo que tocan. Y cuando el relato se cae, mi gente, ya no queda ideología, queda complicidad. Queda pura complicidad. Vamos, a la primera pregunta, por favor. Bueno, nos hemos dado un paseo por la caja de comentarios recopilando dudas de las personas. Lo que nos agrada es que estas dudas son diferentes a las épocas pasadas, donde la gran duda era si Venezuela iba a ser libre. Ya todo el mundo está consciente y protagonista y
el que está viviendo la libertad de Venezuela, y ya las dudas son sobre la transición que estamos viviendo. Entonces, la primera duda es, ¿cuál será el final de los hermanos Rodríguez? Muy gente, bueno. Gente, la historia es clara y no perdona. La historia es clara y no perdona. Los pueblos no condenan a quien se equivoca. Condenan a quien, pudiendo ver el horror, decidió justificarlo. Vamos a ir allá. Tenemos aquí 6, espero que lo puedan ver bien. Tenemos aquí el 6 de copas, 1 de copas, 9 de copas. El paje de copas, ok. Importante, importante. Aquí vamos a tomar las cartas, vamos a interponerlas una con otras. Pues mira, mi gente, esta gente se ha jugado a pulso el ser retirados del camino. Obviamente están ahora mismo ejecutando una función, por así decirlo, que se le ha sido asignada a fuerza, una función que ha sido asignada. Están cumpliendo un papel, en este momento un papel. Ellos, dentro de sus, por así decirlo, dentro de sus ideales, en muchos momentos ha estado la huida. Sienten como que ya por un momento han sentido como que rozan el cielo, pero esto es una sensación más, por así decirlo, psicopática que otra cosa. Dentro de sus enfermedades mentales prima el excesivo deseo de poder, de figurar, de participar, de gobernar, de mandar y de venganza. Y de venganza. Pero el final de ellos no es agradable. Ellos no tienen un final agradable. Veo mucha soledad en su corazón, mucha solitud, empobrecimiento, mucha carestía de espíritu, de alma, con seres completamente sumidos en la venganza, con almas muy podridas, con almas muy tristes. No les importa, literalmente no les importa nadie, solo nada ni nadie, solamente ellos. Su fin, un fin donde la justicia los alcanza, un fin donde la justicia los alcanza. Pero también es cierto, voy a sacar una carta más. Sí, porque dentro de esta pregunta hay una duda que Delcy Rodríguez, si vienen unas elecciones, sería candidata. Entonces, Fíjate que tenemos aquí el loco, fíjate que a eso iba. Tenemos aquí la carta del loco y vamos a ver en qué parte encaja acá. La mariposa central. El loco nos dice maleabilidad, lanzarse a la aventura, atreverse a, sin pensar, sin chistar, sin ningún tipo de intención de mirar atrás. Es como el loco es como el que se lleva todo por delante o como el que se atreve y se lanza a hacer lo que le sale literalmente del forro. Veo aquí una circunstancia bastante apremiante para ellos. Es como que la mariposa nos habla en este contexto de seres maleables, completamente manejables, y mientras seas manejable, mientras seas maleable, eres útil. Eres útil. Cuando me dejes de ser útil, te desecho, te tiro. Personas que sienten, piensan o creen que van a ser eternos o que están a salvo, pero ni una cosa ni la otra. Ni la eternidad existe y tampoco están a salvo, no están protegidos para nada en lo absoluto. Tienen detrás de sus cabezas muchísimos ojos. Y fíjate, aquí tenemos al arcano mayor. Me gusta aquí el arcano mayor del sol porque nos está hablando de todo lo que sale a la luz. Todo lo que sale a la luz, incluyendo a ellos. Ellos han cometido muchísimos delitos, van a salir a la luz, por ellos van a tener que pagar si es verdad que se ve como una disminución de pena o ciertos beneficios por colaborar de la forma en la que están haciéndola, pero completamente sumidos y con los ojos puestos sobre ellos, pero 24/7 sobre sus acciones, sobre lo que están haciendo, sobre los decretos que dicen, sobre las palabras, las llamadas telefónicas, o sea, privacidad cero, completamente la atención puesta sobre ellos, mi gente. Y se saben una pieza desechables, saben desechables, tontos útiles, y es incierto el fin de ellos, pero no es nada bueno, no es nada bueno. Otra pregunta. La siguiente duda es qué va a pasar con la moneda en Venezuela, con el dólar, si regresa el bolívar. Vamos a ver, importante pregunta, yo también la tengo.
Ok, han salido, fíjate algo. Wow, 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 wow. 3 de espadas. 3 de espadas. Y tenemos aquí 10 de oros. Vamos a sacar otra carta más. Tenemos aquí el paje de bastos. Vamos a montarlas. Mira, el Bolívar ha estado tan tan apedreado, tan golpeado, tan maltratado, que prácticamente ha desaparecido. Lo que estas cartas me están diciendo con este 10 de oros aquí en este trono sobre el Bolívar es que se va a hacer un inicio o se puede tomar un inicio de la moneda como una especie de reseteo. Quizá no se le cambie el nombre a la moneda, pero sí el contexto global. Va a ser Bolívar con algo, o sea, Bolívar tal cosa. Bolívar como tal no, solo el Bolívar venezolano no. Puede ser el Bolívar y un nombre porque así se inicia, es como un reinicio que con el tiempo se va a ir eliminando y va a quedar como el segundo nombre que se le va a poner. El Bolívar tiene mucha tendencia ahora mismo a quedar en la historia. Sí, señor, el Bolívar venezolano tiene tendencia a quedar en la historia como una moneda que no se pudo recuperar, como una moneda prácticamente irrecuperable. En esta transición se ve claramente cómo se impone una moneda más fuerte sobre él. Ya el 3 de espadas es literalmente, es como es, por así decirlo, el harakiri. Ya el Bolívar se aplicó el harakiri para no existir, pero aquí hay un paje de bastos que indica de un reinicio, de un inicio, y puede que se tome en consideración el nombre de Bolívar, pero poco a poco va a ir quedando en el olvido. Poco a poco es lo que en este momento en estas energías me está planteando, porque es necesario como un reinicio tanto para la moneda como para todo lo que es la finanza del país, un renacer de las finanzas, porque no hay finanza en el país, no hay manera de tomarla, no hay manera de coger ese sartén por un mango. Así que es necesario, esto es muy necesario, mi gente. ¿Otra pregunta? Bueno, la siguiente duda está generalizada y es producto, se ha generado memes, chistes, todo tipo de comentarios. ¿Venezuela será república o el Estado 51 de Estados Unidos? Bueno, muy importante, muy importante. Para nadie es un secreto que ahora mismo, próximo, en la agenda próxima, tanto de María Corina Machado como de Donald Trump, vamos a integrar estas cartas acá para que formen parte de la lectura. Porque es información. Tanto en la agenda de Donald Trump como en la agenda de María Corina Machado está previsto un encuentro entre ellos. Yo me imagino ese encuentro sobrio, directo, cargado de simbolismo histórico, no un encuentro protocolar vacío, sino uno de esos momentos donde dos fuerzas se reconocen. Sí, señor. Donde dos fuerzas se reconocen sin necesidad de demasiadas palabras. María Corina, recordemos que en lo posible llegará y se encontrará con Donald Trump en un encuentro sin folclore, mi gente, sin victimismo, sin discursos prefabricados. Llega como lo que es, una mujer que ha sobrevivido a 27 años de demolición institucional, demolición institucional, que no se quebró, que no negoció su alma y que representa a millones de venezolanos que ya no piden permiso para ser libres, ya lo son. Donald Trump no la va a recibir, fíjate algo, vamos a empezar fuerte. Donald Trump no la va a recibir como la oposición venezolana. No, señor, no. Él la recibe como una aliada estratégica, en el tablero, muy estratégica, en el tablero del hemisferio occidental. Sí, señor, porque él entiende algo que muchos en Europa aún se niegan a aceptar. Venezuela no es un problema ideológico. Venezuela no es un problema ideológico, mi gente, es un nudo geopolítico. Viendo estas cartas y ya te hago ya armo la respuesta a la pregunta porque es muy profunda, requiere mucho contexto. Ya yo imagino la conversación cruda, sin rodeos, corta. Ella hablando de hechos de narcotráfico, de crimen organizado, control territorial, alianzas oscuras, recursos saqueados, migración forzada. Él escuchando completamente con atención, haciendo pocas preguntas, pero precisas. No veo discursos largos, no consignas,
datos, veo datos de poder y consecuencias. Hay un punto clave en ese encuentro. Donald Trump ve en María Corina algo que respeta profundamente, el coraje sin cálculo. Y ella ve en Donald Trump algo que entiende muy bien, decisión cuando otros solo administran el caos. Mi gente, esto no será una foto para la galería. Esto no será una foto para la galería. Tenemos aquí paje de espadas. Por supuestamente me ha salido ella como el caballero de copas, la que ofrece, la que lleva. Tenemos aquí el 5 de espadas, el 4 de espadas. Pues mira, la gran sorpresa mía en este momento. Venezuela muere para volver a nacer. Venezuela muere para volver a nacer. Venezuela se le va a dar inyección de vida. Se va a terminar por así decirlo, se va a terminar de matar a la criatura para que vuelva a nacer. Veo todas las posibilidades de que Venezuela sea otro estado que por lo menos forme parte de lo que es un estado más de Estados Unidos. Puede ser lo que tanto comentan del estado 51. ¿Por qué? Vamos a aclararlo con 3 cartas del tarot egipcio, porque yo también tengo mis dudas. Porque es necesario mantener la firmeza, mantener la conclusión, lo digno y el destino. ¡Wow! Más claro imposible. Nacimiento, me vuelve a salir otra vez aquí el nacimiento. Venezuela renace, Venezuela muere para volver a nacer, mi gente. A Venezuela la mataron. A Venezuela como la conocemos, con mucho dolor lo puedo decir, a Venezuela la han matado, a Venezuela la han asesinado. Tantos años de dictadura, de cruenta dictadura, la han partido en 2. Ahora toca el nacimiento, que vuelva a nacer. Y en ese trayecto no la pueden dejar sola. Estados Unidos no va a cometer ese error. Él ya cometió ese error en el pasado con otras naciones. Ayer, de hecho, lo comenté. Me gusta mucho que me hagas esta pregunta hoy porque Estados Unidos no está dispuesto a dejar sola a Venezuela en estos instantes. Vamos a hablar claro. Intereses, pues todos. Intereses económicos, materiales, intereses hemos hablado de todo lo que es la parte de tierras raras, petróleo, oro, diamantes, claro que sí, su gente, pero también es el punto estratégico donde está ubicada en Venezuela. Y todo el gasto energético y todo el gasto humano que ha aportado Estados Unidos para la liberación de Venezuela. No lo van a dejar hasta aquí. Venezuela va a recobrar su dignidad. Su dignidad. Quizás pase, esto no va a ser rápido. Esta conclusión no va a ser rápida en lo absoluto. El destino es su libertad, claro que sí, es retomar su libertad, pero primero requiere nacer y nacer protegida. Y como una niña que nace, como un ser que nace, requiere un acompañamiento durante sus primeros pasos, durante su evolución, durante su crecimiento. Venezuela va a crecer a pasos agigantados. No la vamos a reconocer dentro de 5 o 6 años, gracias a Dios, que nos va a permitir mirar esta evolución que va a tener Venezuela. Pero muy posiblemente, si señor Arcano Mayor 17 de la Estrella, Venezuela vaya a formar parte de uno de los estados de Estados Unidos. No quizás de manera tan directa como muchos pudiesen pensar, pero sí la gobernadora de ese estado, María Corina Machado, sin ninguna duda. Y esto lo veo como ya en conversación, lo veo como ya enfilándose, como un tema más que de geopolítica, que lo es, un tema de vida o muerte. Si abandonan a Venezuela en este momento, Estados Unidos, déjame decirte que es como no haber hecho nada. Como no haber hecho nada. Venezuela requiere recobrar su dignidad y su institucionalidad. Necesita recuperar su valor monetario en el mercado, su moneda, sus bienes, su paz, su tranquilidad y su evolución. Pues para mí es un sí rotundo. Igualmente vamos a seguir viendo las energías a través de que pasen los días. Ya saben que las energías se mueven siempre, mi gente. Las energías están en constante movimiento, pero es un sí rotundo momentáneamente para mí. O sea que para las personas es como habitar un país nuevo con muchas oportunidades de desarrollo, prosperidad y trabajo, ¿no? O sea, sí. el venezolano
estará bien. Hombre, es que precisamente para eso se va a hacer, porque es que no se puede abandonar a Venezuela en este preciso instante, no se puede dejar sola a Venezuela después de todo lo que ha ocurrido y aún sabiendo lo que queda dentro. Estados Unidos está consciente, tú y yo estamos conscientes, todos estamos conscientes de que el nido de ratas sigue adentro. El nido de ratas sigue adentro y sigue queriendo ruir. A esa gente hay que sacarla. A esa gente hay que exterminarla, pero estando desde adentro. Es imposible hacerlo desde afuera. De hecho, ya la embajada se está ensamblando nuevamente en Estados Unidos porque tienen que estar adentro. Es importantísimo. Vigilancia, control total. Porque ahora mismo, si a Venezuela se le deja sola, tú me dirás qué pasará mañana. Todo lo que se ha hecho ha sido en vano. Esto es un mensaje, mi gente. Esto es un mensaje para esos burócratas tibios, para los progres de corbata que se encargan de blanquear dictaduras y de no. Esto no es un blanqueo de dictadura, mi gente. Este es el fin de una dictadura real. Para aquellos que están apostando, que siguen apostando a la división, a olvidar a Venezuela, a dejarle en el olvido, pues va a ser un no, mi gente, un no rotundo. Venezuela no la van a dejar. As de espadas, 3 de espadas nuevamente me vuelve a salir y 9 de bastos. En el fondo de la baraja me encanta el rey de copas. Tenemos mucha presencia energética, mi gente bella, mi gente hermosa, mucha acción, mucha madurez emocional, mucho optimismo, mucha capacidad de gerencia, pero muchísima capacidad de gerencia para superar estas heridas que nos han infligido mortales a Venezuela. Mortales y a algunos literal. Heridas mortales, mi gente. Ya no se va a mirar hacia atrás, se va a mirar hacia el futuro, se va a mirar hacia adelante, apertura de novedades, pero con precaución y vigilancia, como el rey de copas, te lo estoy diciendo, con mucha precaución, mucha vigilancia. Se cierran los oídos a las voces del pasado. Esas ratas que siguen allí, que quieren o intentan ver por dónde se cuelan, no se les va a escuchar, no se les va a atender. Esto es una de espada rotundo. Aquí es como, y mira que viene desde el cielo con la fuerza de la espada que se implanta. Esto es instauración de un poder limpio. Es una espada que corta por lo sano, Victoria total. En este tarot se manejan diferentes las energías, pero igual es un 3 de espada. Aquí se nos habla de liberación total y absoluta de un país, de limpieza desde cero. Pero fíjate cómo las cartas se unen en diferentes mazos y hasta en los oráculos para darnos un mismo mensaje. Aquí se nos sugiere la necesidad de revisar las estrategias, reducir las cargas para evitar el agotamiento, el cansancio del pueblo. El pueblo está cansado, está agotado. El venezolano necesita que lo tomen de la mano, pero firmemente, y lo ayuden a levantarse. El venezolano ahora mismo como está, no está en condiciones ni económicas, ni morales, ni psicológicas para empujar este carro. Se requiere mucha ayuda, mucha fuerza y sobre todo el apoyo moral, el apoyo psicológico para poder levantar tantos años de dolor y de destrucción, mi gente bella. Pues así es. ¿Otra pregunta por allí? No, extraordinario. Después seguimos. Mi gente bella, aquí hay mucha voluntad, mucha verdad. Así que cuando la libertad, la voluntad se sientan en la misma mesa, los regímenes tiemblan y se caen. Mi gente hermosa, mi gente bella, los quiero mucho. Gracias a las energías por este momento. Hasta la próxima. 1000 bendiciones.